Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué privilegio, qué gozo es nuevamente estar aquí con ustedes y poder compartir una reflexión en la palabra del Señor. Mi nombre es Natán Schmutz, soy el pastor general de la iglesia Antioquía en Cobán. Y para mí, un gran privilegio compartir hoy un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros debemos enfrentar dudas y preguntas en nuestras vidas. Y yo creo que eso es algo común, incluso para nosotros, los creyentes. Y igual, si usted hoy está conectado y de repente tiene dudas y preguntas acerca de la fe, acerca del Señor Jesús, hoy yo les quiero invitar de que no nos quedemos con esas dudas, sino que busquemos las respuestas en la palabra del Señor, en la comunidad de los creyentes y sobre todo ante nuestro Señor en oración. Hoy vamos a estudiar entonces un pasaje una conversación básicamente entre Jesús acerca de Juan el Bautista. Vamos a estar en Lucas capítulo 7 de los versículos 18 en adelante. Dice así la palabra del Señor en este pasaje. Dice, los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Dónde estamos en la historia? ¿Dónde estamos en el momento del ministerio de Jesús y la situación de Juan el Bautista? Tenemos que reconocer que Jesús estaba ministrando en este momento con mucho poder y mucha influencia. Nosotros aquí podemos ver entonces que Juan está recibiendo esa información acerca de lo que Jesús está haciendo en su tiempo, y Juan, al haber escuchado las noticias, de repente le surge una pregunta, le surge una duda. Y envía a 2 de sus discípulos, los que le habían traído la información acerca de lo que Jesús estaba haciendo, y les envía con una pregunta de regreso. Les dice, vayan al Señor Jesús y pregúntanle, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú realmente el Cristo prometido? ¿Eres tú el ungido? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿O de repente no lo eres y debemos esperar que todavía venga más adelante? Y hermanos y hermanas, esa pregunta nos debe llamar la atención. ¿Cómo es posible que Juan el Bautista tiene que hacer esa pregunta? Tal vez ustedes se recuerdan que Jesús y Juan el Bautista ya habían tenido bastante relación anteriormente, de hecho eran familiares. Y tenemos que reconocer que Juan era el que había declarado a Jesús como el Mesías. ¿Se recuerdan esa historia donde Juan dice, Él es el Cordero, el que quita los pecados del mundo? Entonces Juan mismo fue que identificó a Jesús como el Mesías, como el Cristo, el que había sido prometido. Aún más, se recuerdan en el bautismo, cuando Juan bautizó a Jesús, se abrieron los cielos y había una voz, la voz de Dios el Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan estaba ahí, todo el mundo lo escuchaba. Y aún más nosotros recordamos que aún antes de nacer, Juan había reconocido a Jesús. ¿Se recuerdan esa historia también? Que en el vientre de su madre brincó de alegría al encontrarse con el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser que Juan el Bautista, el que había sido enviado para abrir el camino, para abrir la brecha para el Señor Jesús, puede hacer esa pregunta? Realmente para nosotros tal vez es difícil entender. Ese Juan que había servido fielmente en el ministerio, había predicado, había anunciado, había bautizado, y de repente hace esa pregunta. De repente ya no está tan seguro. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido en la vida de Juan?
Bueno, los que conocen bien las Escrituras ya van a tener la respuesta a esa pregunta. Realmente Juan se encontró en una situación muy difícil, muy complicada. Él había confrontado a los poderosos, específicamente a Herodes. Lo había confrontado por su pecado. Y él iba sin miedo, sin reservación ante los poderes políticos, religiosos, en todo sentido. Y ahora sufrió las consecuencias. Fue encarcelado por el rey Herodes, el tetrarca Herodes. Y se encontró en la cárcel y probablemente él ya sabía que eso no iba a terminar bien. Y como nosotros sabemos, más adelante él iba a entregar su vida ahí mismo. Ya no salió con vida. Entonces Juan está encarcelado y ya no puede ejercer su ministerio, ya no puede cumplir con el llamado por cual había sido llamado, enviado aquí a la tierra. Ya no podía seguir bautizando, ya no podía seguir abriendo el camino para Jesús. Y tal vez estaba aislado, tal vez estaba solo en ese tiempo. Y lo único que él recibía era la información, los testimonios acerca de lo que estaba sucediendo. Los discípulos suyos que se mantenían fieles le contaban acerca de lo que Jesús estaba haciendo, le informaban. Y eso era lo único que él podía saber, ya no estaba metido en el ministerio. Y lo curioso es, o lo interesante para nosotros, es que las noticias que llegaron a los oídos de Juan, tal vez aunque eran buenos, en realidad no cumplían las expectativas que él tenía. Juan esperaba acerca de Jesús un movimiento poderoso, un movimiento de gran influencia, pero sobre todo él esperaba que Jesús, el Mesías, se iba a levantar como el rey de Israel, se iba a levantar como el poderoso, el liberador de su pueblo. Él tenía esa expectativa de que el Mesías iba a volverse rey terrenal del pueblo. Entonces la expectativa de Juan era que el pueblo entero iba detrás de Jesús y todos juntos iban a formar nuevamente el pueblo de Israel. Iban a echar a los romanos, a los opresores, y finalmente iba a ser restaurada la gloria del pueblo. Juan esperaba a un Jesús diferente. Lo que él estaba escuchando era que sí, Jesús se estaba volviendo famoso, la gente le seguía, pero los que le seguían era la gente sencilla, la gente, muchas veces la gente pecadora, la gente que necesitaba ayuda. Mientras los poderosos, los líderes religiosos, realmente no seguían a Jesús. Al contrario, tenían muchos problemas, muchas dificultades con la enseñanza de él, lo que él hacía. Y para Juan tal vez en algún momento llegó la desesperación y dice, pero si Jesús es el rey de nosotros, los influyentes, los poderosos, los líderes religiosos deben apoyarle, todos juntos debemos ir para la liberación del pueblo. Las noticias que llegaron entonces al oído de Juan no eran los que él esperaba. Tal vez Jesús estaba tardando mucho y no llegaba el momento de la revolución, de la liberación. Y de repente entra la duda. Entra la duda al corazón de Juan. ¿Será que él se había equivocado? ¿Será que su predicación no fue la verdadera? ¿Será que se echó a perder todo lo que él hizo? Y que Jesús en realidad no vino conforme lo que él había entendido, lo que Juan estaba pensando. De repente Jesús no era el Mesías. No entendemos específicamente y claramente el corazón de Juan. No sabemos qué estaba pasando en su vida. Pero lo que sabemos es que tenía una pregunta, tenía una duda y no se podía quedar callado. Él sentía que tenía que tener la respuesta. Entonces él envió a sus 2 discípulos, a Jesús, diciendo, yo necesito saber si Jesús de verdad es el Mesías prometido o yo me equivoqué y tengo que esperar a alguien más. ¿Qué nos enseña ese momento a nosotros? Lo primero es que incluso a las personas más entregadas a la obra y al ministerio pueden llegar momentos de dudas y de preguntas.
o podríamos decirlo, una crisis de fe. Nadie está exento de eso. Si puede pasar a Juan el Bautista, una de las personas más influyentes, más grandes en el tiempo de Jesús, si él puede llegar a tal punto de quedar en duda, también nos puede suceder a nosotros. Pero lo importante para nosotros es recalcar que tener una duda, tener una pregunta, no es un pecado, sino la cuestión es qué hacemos con esa duda, con esa pregunta. Y aquí Juan nos muestra un gran ejemplo. No se quedó con la duda, no se quedó con los brazos cruzados. Hizo lo que podía hacer, envió a discípulos a Jesús porque quería tener la respuesta. Él se puso a investigar y quería y exigía una respuesta. También eso es una enseñanza para nosotros. Yo no sé si ustedes en este momento tienen dudas y preguntas en su vida. Lo importante es no quedarnos ahí, no quedarnos con los brazos cruzados, sino de verdad buscar la respuesta. Porque vaya, sí hay respuesta. Y eso es lo que nos enseña la palabra en los siguientes versículos. Los discípulos llegan a Jesús y le hacen la pregunta. ¿Y cuál es la respuesta entonces acerca de Jesús? En los versículos 21 en adelante podemos leer: en ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichosos los que no encuentran tropiezo por causa mía. Jesús dice a los dos discípulos, como una respuesta: vayan y cuenten a Juan lo que escuchan y lo que ven. No les da una respuesta fácil de simplemente decir, sí, yo soy el Mesías, y con eso se acabó. Podría haber dicho eso. Pero Jesús responde de una manera más profunda, más poderosa. Él no simplemente dice, sí, yo soy el Mesías, y con eso basta, sino que Él quiere enfrentar realmente la raíz de la duda, la raíz de la pregunta. Él quiere dar una respuesta satisfactoria para Juan. Y dice, ustedes vayan y cuentan lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que están escuchando? Los testimonios de las personas sanadas. También la predicación misma de Jesús. Jesús proclamando la llegada del reino de Dios, que se había acercado el reino de los cielos. Estaba anunciando las buenas nuevas. Se estaba proclamando como el Mesías a todo el pueblo. ¿Qué es lo que estaban viendo? Los milagros sucediendo frente de ellos, personas siendo sanados, liberados, oídos abiertos, ojos abiertos, las cosas maravillosas que estaban sucediendo. Entonces no era simplemente Jesús diciendo, yo sí soy el Mesías, sino mostrando que la identidad de Él, la identidad del Mesías se estaba confirmando con los hechos, con los milagros. Y al mismo tiempo, Él hace referencia a las Escrituras, diciendo, miren, los oídos son abiertos, los enfermos son sanados, y hace una referencia a las Escrituras, a los profetas, diciendo, lo que los profetas anunciaron acerca del Mesías, hoy se está cumpliendo. Si eso no es suficiente, ¿qué va a ser suficiente? Jesús específicamente afirma que es el Mesías con sus hechos, con lo que estaba predicando y enseñando y haciendo. Eso era la respuesta para los discípulos de Juan, para Juan mismo en su duda. Y me encanta ese pasaje porque vemos a un Jesús que sí se preocupa de que Juan puede obtener la respuesta que busca, una respuesta satisfactoria, para que no quede más duda, para que no queden más preguntas. Vemos a un Jesús preocupado por el bienestar, por la fe de Juan en este momento. Entiende la situación y la reconoce y da una respuesta que cumple con lo que busca Juan.
Eso también para nosotros debe alentarnos, debe animarnos. Si Jesús se preocupaba tanto para contestar a Juan, también se va a preocupar para contestar a nosotros. Cualquiera que sea nuestra duda. Si hoy usted está como tambaleando y haciendo preguntas, pero ¿será que Jesús de verdad es el Salvador? De verdad, Él es el Hijo de Dios que tiene la salvación en sus manos para con nosotros. Encuentran la respuesta en el Señor. Encuentran la respuesta en la palabra del Señor. Hay respuestas satisfactorias para nosotros. Pero hermanos, lo importante es que nosotros tenemos que buscar las respuestas. No hay nada más triste, hermanos y hermanas, ver a hermanos y hermanas que han estado en la iglesia y de repente les entra la duda y en lugar de ir en una búsqueda, una investigación, en obtener respuestas, lo que ellos hacen es alejarse. Lo que ellos hacen es encerrarse y decir, ya me quedé con la duda, no encontré la respuesta fácil, entonces me voy. Y lo que más me preocupa es que incluso hay creyentes famosos y conocidos, personas de influencia, que de repente abandonan la fe, abandonan los caminos del Señor. Y como justificación y explicación dicen, es que no entendía tal cosa, me quedé con tal duda, con tal pregunta. Y lo que a mí me sorprende y realmente me asusta es que son preguntas sencillas, preguntas no tan difíciles, no tan existenciales, que realmente tendrían respuestas sencillas y claras en la Escritura. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Juan tenía una pregunta, ¿eres el Mesías o no lo eres? Y Jesús le responde claramente, con testimonio, con una manera clara para él, para que ya no quede la duda. ¿Cuál es la pregunta que nosotros tenemos hoy? ¿Cuál es la respuesta que nosotros necesitamos? Y tal vez ustedes dicen, no me puedo acercar a mi pastor. Me da miedo acercarme a los líderes, al líder de jóvenes, al líder de las damas, de los caballeros. Me da miedo, me da vergüenza hacer una pregunta. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Si yo aquí me he congregado por tanto tiempo y de repente vengo con esas preguntas tan sencillas, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a opinar? Y también para ello hay una respuesta en este pasaje. ¿Saben? Juan el Bautista, que era un líder tan influyente en su tiempo, se atrevía a hacer esa pregunta. Yo no sé si de repente pensaba que Jesús le iba a regañar, que iba a hablar mal de él, ¿por qué se iba a quedar con esas dudas? Sino el contrario es lo que está sucediendo. Veamos un poquito más adelante la respuesta o lo que Jesús dice acerca de Juan. En el versículo 24 dice, cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, yo estoy por enviar aún mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Qué respuesta, qué elogio que Jesús hace para Juan. ¿No nos impresiona eso a ustedes? Después de ese momento de gran duda en la vida de Juan, esa crisis de fe donde él dice, yo necesito una respuesta, necesito una aclaración. Y Jesús le da la respuesta. Después que ya se fueron los discípulos de regreso a Juan, él habla a la multitud. Y habla bien, y no solamente bien, habla verdaderamente bien acerca de Juan.
Juan probablemente nunca escuchó esas palabras, pero a la multitud sí, y para nosotros quedaron escritos en la palabra del Señor. Y dice, ¿qué fueron a ver ahí al desierto? No fue a alguien que se va con el viento como con los movimientos políticos o la opinión pública, sino fueron a ver una persona firme, recta, entregada al ministerio del Señor. Él iba a cumplir lo que había sido llamado. Él no se desviaba del camino por nada. Él se mantenía firme en todo momento, incluso en los obstáculos más grandes. Él caminaba recto hacia la meta. Eso es un elogio grande para Juan, que no se había perdido en el ministerio, sino al contrario, había cumplido fielmente. Además, tampoco fueron a ver a alguien con vestidura lujosa, impresionante, que también habla acerca del carácter de Juan. Juan se había vuelto muy famoso, muy influyente en su tiempo, y podría haber aprovechado esa fama, podría haber aprovechado esos seguidores y podría tratar de enriquecerse y volverse una persona de lujo, de influencia. Pero no, Juan se mantenía humilde, se mantenía sencillo, sirviendo al Señor, sirviendo a Dios. Eso también es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Que no se trata de impresionar a los demás, sino se trata de ser un siervo fiel a la obra del Señor. Jesús entonces habla de una manera tan especial acerca de Juan, que realmente me queda impresionado. Aún más dice, no solamente era un profeta o alguien importante, dice que de todos los hombres que había, Juan era el más importante, el más influyente en su tiempo. De todos que habían nacido de mujer, no había nadie más grande que Juan. Solo pensar un momento en esas palabras. Lo está llamando más importante, más grande de Abraham, de Moisés, de Jacob, de todos los patriarcas, de los profetas. Vaya, esas son palabras de elogio. Más grande no podría haber hablado acerca de Juan. Pero incluso dice, en el reino de Dios, todos somos mayores que Él. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos mensajeros, ya no necesitamos profetas, ya no necesitamos nadie que habla acerca de Dios para mí, porque todos nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos acceso directo a Dios, y eso nos hace más dichosos que todos los hombres antes, porque Jesús abrió el camino para nosotros. Vemos entonces que Juan tuvo que encontrar una respuesta a su duda. En una crisis de fe necesitaba respuestas. La buscó, la encontró. Y Jesús, con todo el amor, confrontó esa duda con la verdad. Pero lo que realmente me llama la atención entonces es que la duda no tiene que ser un obstáculo en nuestra vida o no debe ser un tropiezo en nuestro ministerio. No lo debe ser. Si nosotros tenemos una duda, una pregunta, debemos encontrar la respuesta. No niega lo que hemos hecho antes, no niega el ministerio que hemos ejercido. Si usted es un líder, si usted es un pastor y de repente tiene dudas o preguntas, vayan en busca de la respuesta. No se avergüence. Juan no se avergonzó de eso. Y lo más importante, Jesús no se lo echó en la cara, no dijo al público, a la multitud, ay, miran a Juan, cómo entró a la crisis. Sino al contrario, habló bien de Juan, habló bien de él. La pregunta no renegó el ministerio que había ejercido. No anuló todo el trabajo que había hecho. Al contrario, fue un paso importante en la vida de Juan y nosotros. Hermanos y hermanas, yo les quiero animar. Yo no sé cuál es la situación de ustedes. No sé cuál ha sido el camino que ustedes han tenido en la vida con el Señor. Disculpen. En la vida con el Señor Jesús. Yo no sé si ustedes de repente están muy nuevos en la fe.
o apenas se están acercando al Señor Jesús, o si ya tienen muchos años, a lo que yo les quiero exhortar y llamar es que si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen preguntas y no están seguros de algunas cosas, o si ustedes están entrando en una crisis de fe por lo que había pasado en su vida, por cosas que han sucedido en su caminar, en la iglesia, en su familia, lo que yo les quiero llamar es que no se quedan con los brazos cruzados, no se queden ahí aislados, sino al contrario, vayan en búsqueda de la respuesta. Vayan a la palabra, estúdienla, porque van a encontrar la respuesta ahí. Vayan en búsqueda de la respuesta en oración. Vayan en ayuno y oración a rogar al Señor por una respuesta. Vayan a sus pastores, a los líderes en su iglesia, a los líderes de jóvenes, a alguien de confianza, y pidan una respuesta a sus dudas. No se quedan con las preguntas, sino al contrario, busquen la respuesta, porque es importante de no quedarnos ahí con nuestras dudas. Hermanos y hermanas, yo quiero orar por ustedes y por nosotros para que estemos en todo momento dispuestos de buscar la respuesta. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y porque tú muestras que tú eres un Dios que desea y anhela contestar nuestras dudas, de responder a nuestras preguntas, como en este ejemplo tú contestaste a Juan. Señor, ayúdanos a no quedarnos encerrados, no quedarnos con nuestras dudas, sino ir ante ti y exigir respuestas, con la plena confianza que tú vas a responder. Señor, gracias que nuestras dudas no corresponden a un pecado, no son pecados tener preguntas, sino al contrario, es su bendición y es bueno encontrar respuestas en todo momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.